La verdad es que yo supongo que la función de nosotros, tanto mía como de Harald, es intentar hacer algún puente en 10 minutos entre las dos presentaciones que son tan distintas, ¿no? De una presentación más analítica respecto a lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, estudiado respecto a estos sistemas, y por otra parte una exposición mucho más operacional que nos cuenta qué es lo que está ocurriendo en Chile y cuáles son los cambios que se vienen desde un punto de vista más jurídico y administrativo. Y por lo tanto yo voy a hacer muy rápidamente como 5 puntos que a mí me parece que tienen que ver o que yo relacionaría con lo que está ocurriendo en Chile versus lo que el profesor Mintrop nos contó. Lo primero es que la discusión que está existiendo en Chile sobre cuál es, por decirlo así, la definición operacional de calidad, que es la que va a tener que dar la agencia, es una discusión relevante. Es decir, cuando se discute en Chile y se llega a un acuerdo respecto finalmente a qué quiere decir un establecimiento que tiene cierto nivel de calidad, que por lo tanto es clasificado, si ustedes vieron, en estas 4 categorías, y en las cuales se dice, bueno, el 67% está resultados de aprendizaje y el otro restante tiene que ver con otros indicadores, esa discusión no es banal, es una discusión muy importante, porque va a fijar de alguna manera cómo se va a definir para el sistema escolar lo que efectivamente constituye la calidad. Y de alguna manera en Chile hemos transitado en visiones muy distintas respecto a este tema. Recordemos que, por ejemplo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los sistemas de incentivo, el SNET, hizo una definición en la cual habían 6 factores en los cuales, por ejemplo, la participación de la comunidad era algo bien valorado como parte de la calidad de la educación del establecimiento. Tenemos desde ahí hasta los semáforos, que conocimos, ¿no es cierto?, el año pasado, en los cuales obviamente cualquier consideración de ese estilo no estaba vigente. Por lo tanto, la discusión de cómo se operacionaliza la noción de calidad no es banal, es muy importante. Y lo que nos dice, yo creo, el profesor también, Mintrop, es que cómo sea esta definición operacional no va a dar lo mismo respecto a cómo sea internalizada o apropiada por parte del establecimiento. Va a ser muy distinto una definición que solo resultados de aprendizaje y cosas muy externas o económicas versus una definición más integral que haga sentido con lo que la profesión docente considera valioso. Segundo punto, exactamente ese. ¿Qué es lo que la profesión docente considera valioso? Y cómo se llega a estándares de calidad que sean legitimados por los docentes. El tema de los estándares nosotros siempre lo hemos visto en Chile como algo que es puesto externamente, por una agencia o por el Ministerio de Educación, etc. La verdad es que no es así. Hay muchos países en los cuales los estándares han sido propuestos por asociaciones profesionales. Acaba de hacer una revisión encargada por la OECD de los estándares, por ejemplo, para la profesión directiva en los países de la OECD. Y una cantidad muy importante de ellas tiene estándares que han sido propuestos por los propios directores de establecimiento y que por lo tanto son plenamente válidos para ellos. Ese creo que es un tema clave a zanjar en Chile. ¿Cómo se logra que los estándares resultantes no solo sean cosas externas que aparecen como una exigencia externa, sino que los propios actores del sistema escolar empiezan a proponer estándares por los cuales pueden ser violados? Lo que fue, ¿no es cierto?, el marco de la buena enseñanza, después el marco de la buena dirección, intentaron hacer eso. Sin embargo, son herramientas que han quedado de alguna manera a medio camino y desactualizadas por toda esta ola de formas de evaluación externa. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un trabajo muy importante y creo que aquí las facultades de educación tienen un rol muy relevante. Quizás no podemos esperar mucho del colegio de profesores hoy día respecto a este tema, pero sí creo que podemos aspirar mucho de otros actores que pueden hacer de puente y que pueden de alguna manera legitimar los estándares desde el punto de vista y la perspectiva de los propios docentes, de los propios directivos, de las propias comunidades escolares. Creo que es una tarea de la máxima importancia para intentar llegar a una visión de la calidad de educación que no sea meramente externa y puesta solamente en los resultados de aprendizaje. El tercer punto que me interesaba hacer tenía que ver con este valor de las evaluaciones externas y cómo ya pueden ser internalizadas. El profesor Mintrop nos contaba cómo este camino de poner un conjunto de estándares centrados básicamente en resultados de aprendizaje podía ser muy resistido y tener incluso efectos perversos en el propio establecimiento. Nos mostraba en una de esas láminas, yo consideré más interesante, cómo se fracturaba el conocimiento, cómo no era apropiado, cómo se desmotivaban los docentes, los equipos más activos y así por delante. Entonces hay un tema muy importante respecto de cómo esta información respecto a resultados de aprendizaje puede ser efectivamente coherente con lo que la escuela está intentando hacer.
Y ahí creo que es un tremendo campo de estudio, pero por lo menos en el caso nuestro, y aquí hablo más desde nuestra experiencia institucional, trabajando con muchas escuelas pobres en la Fundación Chile y ayudándolo en su proceso de mejora, hay un tema muy importante respecto a la coherencia de la información de evaluación. Es decir, que tiene que haber una coherencia entre la información que entrega el CIMSE anualmente versus lo que uno puede instalar como pruebas semestrales por disciplinas, que pueden también dar información ya para todas las disciplinas y para todos los niveles, con lo que hace regularmente el docente en aula. Tiene que haber, respecto a esta información de resultados de aprendizaje, una búsqueda que sea efectivamente un alineamiento en cómo se evalúa entre los distintos niveles, que si no está presente es muy difícil de entender. No sé si me explico en este punto, pero si no aparece el CIMSE como algo absolutamente externo, que no tiene que ver con la forma como se evalúa, ni es posible tampoco aplicar otra herramienta. Pero eso el CIMSE nunca por sí mismo lo va a poder hacer. El CIMSE no va a poder entregar esa información específica para detectar en una sala determinada cuántos niños tienen problemas y necesitan una estrategia diferenciada, por ejemplo, de soporte, o cuántos profesores tienen problemas, porque ya los niños que tienen problemas ese curso son muchos, por lo tanto el problema ya no es de los niños, sino de los profesores y necesitan un trabajo especial en ciertas materias. Para eso hay que complementar un nivel de evaluación de aprendizaje, que es el nivel que entrega efectivamente a nivel nacional de estas pruebas nacionales e internacionales, con otro que tiene que ver con pruebas que son anuales o semestrales, que permiten identificar blancos de dificultad y grupos objetivos, y también sobre todo con la práctica regular de evaluación del profesor. Creo que ese tema es crítico. Lo doy como un ejemplo dentro de este tema mayor. El cuarto tema tiene que ver con la contracara de lo que de alguna manera está implícito en lo que nos dice el profesor Mintrop, y creo que es parte de la gran falencia de la nueva institucionalidad que estamos construyendo en Chile, que es que está claro cómo vamos a medir los problemas, no está claro cómo vamos a resolverlos, no está claro cómo vamos a crear capacidades en Chile para resolver esos problemas. Y ese creo que es un mensaje muy fuerte, en el sentido que se nos da un conjunto, también el profesor Mintro nos muestra un conjunto de elementos que tiene que tener una escuela para lograr buenos resultados en pobreza. Se parece a los de Anthony Bright también, y el tema de la confianza, ¿no es cierto?, como también un enfoque parecido, que son enfoques integrados, interesantes, que toman el tema de la cultura docente, las relaciones, y no solo el tema técnico, como un tema relevante. Pero lo que no se nos dice es cómo se crean esas capacidades, cómo pasa en el esquema del profesor de los que tenían baja integridad a los que tienen alta integridad. ¿Cómo se produce ese proceso de creación de capacidades? Esa es la gran pregunta. Y eso claramente en el tema chileno no lo tenemos resuelto. Si ustedes piensan, por ejemplo, hoy día, cómo se crean capacidades, aparte de que le decimos a alguien, usted está en tal categoría y tal otra, e incluso le decimos lo vamos a poder cerrar o va a tener esta información a los 3 años, que a mí me parece tremenda, en la cual se le va a empezar a dar a esos alumnos las alternativas cerca para que se empiece a salir, para que abandonen el buque todos los apoderados. Pero no se dice cómo se puede cambiar esto, cuáles son las tecnologías, los métodos. Hay simplemente, ¿no es cierto?, recurrencia de distintas agencias. Incluso en el caso chileno hay una duplicidad de tipos de intervenciones y de actores muy distintos. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, 3 grandes actores que, primero, la escuela misma, cómo puede, ¿no es cierto?, sacar fuerzas de sí misma para una perspectiva de mejora. Y segundo, si tiene que recurrir a un externo, ¿quiénes son esos externos? ¿Cómo se aseguran que son de buena calidad? Y en ese sentido creo que tenemos un enorme déficit en Chile, de por así decirlo, junto a la institucionalidad de control y monitoreo y sanción o estímulo. La institucionalidad de apoyo, cómo se estructura, Los países que han estudiado sus institucionalidades de apoyo saben algunas cosas, por ejemplo. Saben que tener muchísimas instituciones dispersas de apoyo técnico habitualmente es una mala solución. Y así por delante, no abundo, estoy en el tiempo. Y el último elemento solamente que me gustaría hacer notar es el tema que a mí me hace falta un poco en las dos intervenciones. O sea, tanto lo que el profesor Brick, nos muestra, digamos, respecto a lo que está ocurriendo en California y en otros lugares, como lo que nosotros estamos construyendo en Chile, y es de alguna manera el papel de agentes mediadores o el papel del liderazgo. Y el papel que tienen que tener los sostenedores y los directivos de las escuelas respecto a estas materias. Yo creo que es muy difícil pensar en una suerte como de organización escolar plana, en que se trata de motivar a todos los docentes. Hay que pensar, en cambio, en cómo hay equipos directivos que pueden ejercer un liderazgo y pueden también ayudar
a ir generando esa dinámica virtuosa. Y eso a nivel de la escuela. A nivel de grupos de escuela, eso ocurre a nivel de los sostenedores. Y ahí echo de menos, ¿no es cierto?, tanto en el, el enfoque de creación de capacidad en el caso chileno está como bastante, desteñido, poco claro, y en el caso de la investigación tampoco aparece con evidencia, o por lo menos no hubo tiempo para contárnosla, y quizás sería una buena pregunta al profesor cuando después él haga su intervención, saber cómo ve el rol de estos liderazgos intermedios, directivos, para poder efectivamente responder la pregunta más difícil: ¿cómo se crean las capacidades? Harald, bienvenido. Déjeme tratar de comentar de alguna forma las presentaciones. Y yo creo que lo que el país y Chile está viviendo, y esto se conecta de alguna forma después lo voy a tratar de amarrar con la presentación del profesor Mintrop, tiene que ver con la idea de que Chile de alguna forma ha estado trabajando en distintas áreas, ¿no es cierto?, para perfeccionar su sistema escolar. Y hay un área que es este sistema de accountability, por así decirlo, que ha estado ausente, ¿no es cierto? Y nosotros estamos empezando a experimentar en esta área. Y de alguna forma estamos empezando a experimentar en esta área, porque como yo mostraba en unos gráficos, ustedes se los tienen que imaginar. Una de las cosas que sorprende en Chile es la tremenda inercia que hay en el desempeño escolar de los establecimientos. Uno mira, nosotros podemos comparar el desempeño de establecimientos desde 1996 hasta el año 2010, ¿no es cierto?, en forma relativamente, los índices son relativamente comparables. Y uno lo que observa es que los establecimientos que más o menos tenían buenos resultados en el 96 los siguen teniendo en el 2010. Los malos establecimientos en 1996 son más o menos los mismos que existían en 2010. Y la correlación, de hecho, es 0.8, que uno dice, es una correlación bien alta, digamos, en términos de los desempeños, ¿no es cierto? Y si uno cambia un poquito los años o calcula promedios móviles, no cambia mucho esto, digamos. Y la pregunta es, una vez hecho ese diagnóstico, digamos, yo creo que la percepción que tienen en general los policy makers, ¿no es cierto?, es que algo de eso se puede quebrar con sistemas de accountability, de alguna forma. Y es en particular la percepción de gente diversa, incluyo yo mismo, digamos, para ponerlo en esos términos. Yo no soy un experto en la sala de clase, pero sí trato de contribuir al desarrollo de políticas públicas. Ahora, tenemos menos certeza respecto de cuáles son los sistemas específicos que pueden producir esos cambios. Y yo creo que la advertencia que hace el profesor Mintrop ahí son bien valiosas, en el sentido de que este es más bien una tierra con bastante desconocimiento, ¿no es cierto? La evidencia empírica aquí es muy mixta. Hay resultados de que esto no ha contribuido, y un poco él insinuó a partir de sus gráficos, ¿no es cierto?, de que cuando uno mira el efecto de estos sistemas de accountability, sus efectos concretos no parecen ser muy importante, a menos de que sean high stakes, o sea, de alta desafío, de altas expectativas, ¿no es cierto? Pero en esos casos concretos se producen otras distorsiones, ¿no es cierto? Esa es más o menos una línea de reflexión y de medición empírica que está en ese planteamiento, y hay otras líneas de investigación, digamos, que sobre todo aprovechando la prueba PISA están comparando entre países, ¿no es cierto? Y lo que más o menos encuentran es que una parte importante de las diferencias de rendimiento entre países, una vez que controla por factores socioeconómicos, etcétera, etcétera, se explica por sistemas de accountability bien diseñados, por así decirlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un reciente trabajo de Erika Hanushek y Ludger Bösman, ¿no es cierto?, del orden de 20 a un 40% de la desviación estándar entre países se explica por sistemas de accountability, que no deja de ser importante.
También hay evidencia en un reciente artículo de Schneeweiss de que también estos sistemas logran reducir las brechas entre grupos de mayor y menor nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Pero este es un tema controvertido. Yo no quiero decir de que sea garantía todos estos estudios, estamos recién empezando a revisar estudios con mayor profundidad que sugieran, ¿no es cierto?, que los cambios han sido, que son realmente cambios importantes. Y la razón de esto es que ninguno de estos sistemas de evaluación o de accountability son construcciones reales, digamos, o ideales, ¿no es cierto?, sino que están operando en el margen con la interacción de distintas presiones, ¿no es cierto? Hay mucha gente preocupada, por ejemplo, en el caso de los gráficos de Estados Unidos, hay mucha gente que usa el mismo gráfico que usó el profesor Mintrop y lo comparan con el gasto por estudiante y muestran cómo el gasto por estudiante se ha triplicado en ese periodo y los resultados han estado equivalentes, digamos, ¿no es cierto? No han mejorado mucho. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué a pesar de todo ese esfuerzo financiero no mejoran los resultados? Y algunos responden de que es falta de accountability, otros falta de capacidades, ¿no es cierto? Y ahí los que miramos estas bases de datos que el profesor Mintrop dijo, hay que verlas con cuidado, de alguna forma no lo quiso decir, pero eso es lo que insinuó, ¿no es cierto? Le metemos variables a esto y llegamos a conclusiones que son más o menos nomás. Encontramos algunos efectos, encontramos otros efectos y tenemos dudas, pero seguimos trabajando y tratando de afinar los instrumentos que ayudarían mejor a estos resultados. Pero en general yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo es un sistema de experimentación con esto, ¿no es cierto? Y en ese sentido la experiencia chilena es valiosa y nosotros deberíamos ser tremendamente cuidadosos y aprovechar esta experiencia, porque estamos recién empezando a construir, para tratar de evaluarlo con cuidado, ¿no es cierto? Aprovechar de que tenemos buenas bases de datos y diseñar, por así decirlo, los experimentos, entre comillas, para ver si esto va a tener realmente un impacto. Recogiendo los riesgos que el profesor Mintrop planteaba, yo creo que en forma muy clara. Creo que lo más importante de lo que él plantea, ¿no es cierto?, tiene que ver con una pregunta, una lámina que él pasó muy rápido, digamos, pero donde básicamente lo que él está planteando es cómo el desafío que tienen estos sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto?, sobre todo cuando están diseñados desde el nivel central, es cómo acomodar los estándares elegidos a los propósitos últimos de los educadores, ¿no es cierto? Aquí hay una tensión, una eventual tensión, y hay que integrar, hay que acomodar, hay que de alguna forma lograr que los educadores se apropien de esos estándares, y eso es tremendamente importante para el objetivo final, que es lograr estos objetivos de calidad que él describió en su segunda o tercera lámina. ¿Y cómo asegurar que estos indicadores, que es la otra planteamiento que él hace con bastante claridad, se hagan cargo de la complejidad de la tarea de un educador? ¿No es cierto? Estas son las tensiones que cualquier sistema de accountability o de aseguramiento de la calidad de alguna forma tiene que balancear. Por un lado, el deseo de que los estándares, que los aprendizajes se eleven, ¿no es cierto?, con el proceso mismo de hacer educación, por ponerlo en términos muy simples. Y en esto no hay un sistema perfecto. Y yo creo que hay mucho ensayo y error en esto, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que se caracteriza por matricularse y abanderarse rápidamente con una idea y no la soltamos nunca más. Ese es tal vez el principal riesgo en general de todas nuestras políticas públicas. Y lo que el profesor Mintrop nos está diciendo, o yo lo leo así, a lo mejor él después me va a rebatir, ¿no es cierto? Miren, no se matricule en principio con nada, sino que pruebe, ensaye, sea suficientemente, y ese es un poco mi mensaje, sea suficientemente, no sé cómo llamarlo, modesto o suficientemente sensible, ¿no es cierto?, para de alguna forma no matricularse necesariamente con el sistema que usted diseñó, ir ajustándolo en la medida de las necesidades, digamos, ¿no es cierto? Y ese es el mensaje un poco para nosotros que estamos más bien en el diseño de las políticas. Nunca perdiendo de vista que al final esto tiene que cuajar en la sala de clase, ¿no es cierto? De alguna forma tiene que producirse una interacción entre estudiantes, profesores, directivos,
para que esto se traduzca realmente en un efecto positivo al interior de la sala de clase. Dicho eso, el sistema que estamos construyendo de accountability no es particularmente duro, digamos. Lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es cuando uno mira la ley y un poco la discusión, ¿no es cierto?, es decir, mire, esos establecimientos que no tienen caso, ciérrenlos rápido. Un poco yo lo estoy interpretando, pero van a ser muy poquitos. Cuando uno mira un poco van a ser muy poquitos. Y en los otros, préstele apoyo. Y estoy de acuerdo con José que todavía no tenemos claro cómo ese apoyo va a ser, digamos. Y yo creo que ahí está donde están las grandes debilidades de nuestro sistema. Lo hemos visto con la CEP hasta ahora, digamos, en su funcionamiento. Sabemos que las ATE no han sido lo que esperábamos. Construir esas capacidades y construir de alguna forma esa mirada un poquito más de largo plazo es tal vez lo que el sistema nos está diciendo. Todos estos establecimientos, que van a ser la mayoría, que van a estar en estas categorías de medio bajo y medio, en la práctica nunca se van a cerrar, digamos, y van a estar constantemente apoyadas por un sistema cuya calidad desconocemos. Y ese es el principal riesgo del sistema. A mí no me preocupa tanto de que este sistema lleve al cierre de un grupo de establecimientos que están muy atrasados. Lo que me preocupa es más bien la frustración que puede producir el hecho de que tengamos muchos años de intervención sin avances reales. Y esos avances reales a lo mejor no se concretan no porque no haya voluntad, sino porque no tenemos las capacidades. Sabemos que nuestros cuerpos directivos, nuestros cuerpos docentes y nuestros cuerpos asesores, entre comillas, digamos, son débiles. Y ahí entonces hay un desafío que el país tiene de forma muy importante. Ahora, el sistema está construido sobre la base de autoevaluaciones, sobre visitas inspectivas, sobre informes. Estos informes van a ser públicos. Por lo tanto, yo espero que tengamos un sistema donde se discuta mucho más sobre esto, ¿no es cierto?, donde de alguna forma el país empiece a tomar conciencia de esto y se vaya generando esta discusión, participen, o sea, las facultades de educación, por ejemplo, van a poder analizar, porque estos informes van a ser públicos, y yo esperaría que hubiese mucha investigación de ese tipo, ¿no es cierto?, analizar los informes que producen estas agencias, estudiarlos, ver dónde se está fallando, cuáles son los elementos comunes, ¿no es cierto?, va a generar una discusión que a mí me parece tremendamente útil. Termino con un poco una pregunta parecida a la que hacía José. Las últimas investigaciones muestran de que el principal intermediador o el que logra que un sistema de accountability de alguna forma permee y se produzca esa integración que decía el profesor Mintrop es el director. Y cuando el director no logra ese propósito, en general se produce este rechazo, digamos, a este tipo de evaluaciones. Y uno podría poner en esa misma lámina que él mostró, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si uno tiene directores efectivos en esos establecimientos? O sea, me gustaría preguntarle cuál era el rol del director en esos establecimientos, cómo estaba funcionando el director en cada uno de esos establecimientos que él tenía graduado. Porque uno piensa que en un sistema como el chileno, donde en el fondo entre el nivel central y el director no hay nadie en la práctica, ¿no es cierto?, porque los cuerpos intermedios son todos débiles, el director va a ser un actor, va a ser el que va a recibir la presión finalmente de todo este sistema de accountability. ¿Cómo entonces ese director va a lidiar con esta presión y qué tipo de directores necesitamos de alguna forma para que ese cambio se produzca, sea positivo y no nos genere la frustración o los riesgos que el profesor Mintrop planteaba? Me pasé un poco el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias. Personalmente,
yo no llegué ni siquiera a la conclusión en mi conferencia. Traté de limitarme al tema a mano, que es pensar en un sistema de evaluación de la calidad, pero por supuesto esto está incluido en una estructura mucho más grande. Cuando nosotros observamos países que han logrado cerrar la brecha en logros por medio del sistema escolar, no podemos decir que hay una organización en particular que lo produzca por sí sola. Siempre es la confluencia de factores institucionales, tradiciones culturales de los países, etcétera. Y por supuesto también hay oportunidades socioeconómicas involucradas en esto. Si ustedes miran de países que han visto estos tremendos surgimientos de igualdad y han creado una clase media, como Corea, por ejemplo, Corea del Sur, o Taiwán, por ejemplo. Pero por supuesto la estructura económica ha provisto oportunidades a estratos socioeconómicos que estaban excluidos, y ellos por supuesto usaron estos incentivos y realmente respondieron a ellos trayendo más y más estudiantes al sistema. Y si el sistema daba oportunidades, que en este caso Corea, Taiwán y también por ejemplo algunos países europeos en los 60 y los 70, cuando el sistema provee estas oportunidades, los incentivos se utilizaron, y vemos un surgimiento en los logros educacionales como resultado y como resultado una igualdad incrementada. Si ven ustedes, ven el NAEP, el cuadro que les mostré, el cierre de la brecha de logros en los 70 y 80 fue mucho mejor cuando teníamos políticas instauradas y discurso que hablaban más hacia la igualdad en lugar de la competencia. Usted puede ver esto, pero un momento. ¿Quién es capaz de hacer un argumento causal claro observando las estadísticas? En algunas formas es una conjetura, es una teoría macro que desarrollamos integrando todos los varios componentes en el cuadro. Pero hasta donde hablamos de accountability, tenemos que tener mucho cuidado de no sobrevaluar o sobreestimar el poder de estos sistemas. En particular, como estamos viendo, la crisis de las economías, no solamente en Europa hoy en día, pero también en los Estados Unidos, esto va a crear un movimiento abajo, especialmente que los colegios en el tercer tercio van a ser afectados, y va a requerir que los profesores construyan puentes que ni siquiera pueden imaginarse hoy en día. Si comparamos esto con los sistemas de responsabilidad del tipo que hemos instaurado en los Estados Unidos, que incluso en las mejores circunstancias hemos tenido, por ejemplo, un periodo de 15 años con mejoras enormes en la economía, que no beneficiaron a la clase media, pero definitivamente había oportunidades económicas mucho más que las que había antes. Esto se está derrumbando hoy en día. Tenemos ha bajado 9.5% de desempleo en los Estados Unidos hoy en día, pero acaba de bajar el desempleo porque 350.000 personas decidieron que ya no iban a buscar más trabajo. Y no está en la estadística. Estas 350.000 personas tienen hijos y envían estos colegios a colegios, y los profesores en estos colegios están expuestos a estos niños y tienen que encontrar formas de integrarlos. Y estos sistemas de accountability que hemos instaurado, yo creo que están pensando aquí, al grado que crean guías para los colegios, son muy útiles. Al grado que crean presión leve para mantener a la gente atenta, para que sepan lo que tienen que hacer, son muy útiles. Pero si estos sistemas no entran en la complejidad del ser humano para integrar a la gente con menos oportunidades económicas y traerlos al sistema educacional, fracasarán. ¿Cómo hacemos esto? Debo estar de acuerdo con sus comentarios. Si usted no crea la estructura profesional, la estructura intermedia, que usted puede llamarla así si quiere, por ejemplo, fundaciones o emprendimientos educacionales, son todos útiles, pero lo que yo creo que tenemos que crear es una estructura institucional que tenga estabilidad, que hable, que cree seguridad, predictividad para los colegios,
a largo plazo, para que puedan habituar instrumentos, para que puedan habituar estándares de calidad en el tiempo. Es un tema generacional, es un proyecto generacional. Más y más profesores se están educando, yendo a los colegios, a las universidades, y la educación profesional se trata de aprender conceptos generales que se aplican a ambientes específicos en una forma útil. Y si no tenemos ese tipo de infraestructura profesional entre medio, no van a funcionar estos sistemas. No sé si esto contesta su pregunta. Germán, ¿tú quieres agregar algo? Sí, yo por supuesto que tiendo a coincidir con que evidentemente uno de los pilares que quizás uno encuentra con mayor debilidad es la disponibilidad de capacidades evaluativas, tanto para que los establecimientos hagan una mirada introspectiva de sus reales fortalezas, como de poder guiarlos. Y en ese sentido, efectivamente, ese es el rol que le hemos querido dar a la autoevaluación, como un instrumento para, digamos, que no solo esté el marco de nuestro trabajo basado en lo preceptivo y en lo normativo, sino que realmente lleguemos al ámbito de lo que es una evaluación más intrínseca de lo que se quiere llevar a cabo. Efectivamente, y esto lo tenemos que incorporar en nuestro diseño, a nosotros en una primera mirada nos parece que no estamos tan preparados efectivamente para hacer ese paso desde lo más preceptivo y normativo hacia la creación de capacidades. Y algo en lo que nos vamos a tener que apoyar, como decía muy bien, en las facultades de educación, en los emprendimientos privados y efectivamente la ayuda de muchas fundaciones que recién y de manera muy incipiente están mirando este mismo diagnóstico que tenemos nosotros. Efectivamente, no entré en mayor detalle, digamos, por dos factores principales. Uno es que hay un equipo de estudio principalmente enfocado a lo que es la parte más econométrica, quizás, de entender hasta qué punto es más juicioso usar una variable, usar una ordenación basada en ponderadores globales versus hacer distribuciones basadas en factores condicionales de control, es decir, estas variables socioeconómicas, como tú apelas a la segregación, a la presencia de alumnos de origen indígena, a la ruralidad. Y efectivamente este es un trabajo que hasta el momento no ha dado resultados definitivos. Es más, una vez que estos resultados estén listos, tienen que ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, de ninguna manera son definitivos, y en este momento ese es un matiz, digamos, de diferencia que no está zanjado, lo que te decía respecto a la condicionalidad en estos factores, o si por otro lado tú vas a hacer uso de un ponderador para indicar todos estos otros elementos de juicio. Lo que sí está claro es que efectivamente el 67% al menos debe estar asociado a estándares de evaluación de aprendizaje, en particular el CIMSE, pruebas internacionales y otras pruebas que vayan entrando. El resto, desgraciadamente, como tú bien dices, no está definido, de manera que es algo en lo que la presentación no se trata. Sí es un tema que se está incorporando, como te digo, hay un esfuerzo importante de un grupo de expertos que está trabajando en esta materia en cuál va a ser el mecanismo específico de ordenación, y todos estos factores se van a considerar. Efectivamente, porque una de las características de lo que pretende ser ese sistema es básicamente dar un trato justo en términos de que uno no puede esperar, digamos, que colegios con alta segregación o con un nivel socioeconómico muy bajo tengan en el punto de partida un desempeño similar a los otros. Y efectivamente quizás la ley no se hace cargo explícitamente de contribuir a integrar al alumno, dejando sin perjuicio de ello la puerta abierta a incorporarlo dentro de estas otras variables. Uno tendería a pensar que quizás la punta de lanza para esta política por un esfuerzo de integración está más dado efectivamente por las subvenciones escolar preferencial, la que recientemente se ha flexibilizado en términos de su uso y en términos de los montos. Por ahí se estaría atacando. Sin perjuicio, como te digo, que efectivamente todo este set de indicadores podría perfectamente considerar toda situación de segregación o de ruralidad o de factores más socioeconómicos y demográficos. Como te digo, ese es un trabajo en progreso. A la primera pregunta acerca de cómo estudiamos o cómo este estudio de donde yo extraje los datos se llevó a cabo.
no es algo generalizable como todos los estudios de caso para darnos una perspectiva más en profundidad del funcionamiento de los colegios, pero no el rendimiento del sistema a nivel global. Nosotros pensamos que al seleccionar 5 colegios en un lado y 5 colegios en el extremo al otro lado, tendríamos un espectro respecto al estudio del diseño del estudio de caso. No observamos las diferencias en demografía porque seleccionamos los colegios controlando la demografía. Estuvimos seguros que todos tuvieran el mismo porcentaje o muy similar de niños pobres o de bajos ingresos, niños con problemas con bajo nivel de inglés, etcétera. Entonces lo comparamos a nivel de rendimiento sin tener mucho ruido de fondo de la demografía en el cuadro. Por lo tanto, la segunda respuesta es que normalmente el trabajo que yo hago es cualitativo y cuantitativo. Estos son diseños mixtos. Por ejemplo, la integridad como un concepto se definió con unas escalas que probamos, funcionaron, y luego entrevistamos a los directores y la mayoría de los profesores en los colegios en varias dimensiones. Entonces armamos un cuadro como resultado. Esa fue su primera pregunta. La segunda pregunta, mi concepto de accountability es solamente control de rendimiento, si yo entendí la pregunta correctamente. No, realmente yo creo que el sistema de accountability incluye una intervención y un sistema de apoyo, porque sin duda habrá colegios que no serán capaces de rendir al nivel que demanda el sistema. Yo no soy tan optimista como el charlista que estuvo antes. Recuerdo las conversaciones hace 20 años con los primeros estados de Estados Unidos que comenzaron con los sistemas de accountability y dijeron, bueno, va a ser tan poderoso y vamos a tener un sistema de apoyo muy bueno y vamos a hacer algo con los colegios que no rinden correctamente. Y lo que nos dimos cuenta, los estados se dieron cuenta, mejor dicho, que en un ambiente en el que el Estado, el centro, tiene muy poca capacidad burocrática y administrativa, fue muy difícil desarrollar los sistemas de apoyo necesarios para tratar las necesidades de todos los colegios que se identificaron. Entonces, lo que hicieron los estados antes de la regulación federal, simplemente empezaron a bajar en las metas y simplemente artificialmente filtraron los colegios. Entonces, el soporte y la intervención es clave para que el sistema funcione. Si no piensan en la infraestructura que es necesaria para ese tipo de apoyo, no van a tener un sistema que funcione. Lo que quería mostrarles es que en el estado de la California, una vez ustedes miran la cantidad de dólares que han puesto en el apoyo escolar a los colegios, tenemos programas muy bien financiados en el estado de California que no rindieron ningún resultado. Tenemos evaluaciones excelentes que muestran que estos sistemas de apoyo no hicieron nada porque estuvieron construidos de la manera no indicada. No trataron. Voy a hablar brevemente. Tuvimos, por ejemplo, todos los colegios con bajo rendimiento. Fue un inspector y escribió un informe con una evaluación de los institutos americanos de investigación. Vieron que no tuvieron ningún efecto de ninguna especie porque hay un estado a la defensiva de esos establecimientos que les afecta una avalancha de mensajes negativos. Y cuando ustedes están sujetos a una avalancha de mensajes negativos desde el centro y desde la comunidad que lo reta, usted lo desafía, usted se pondrá a la defensiva, se cerrará como una almeja. Y si no supera este estado de defensividad, no vamos a tener un sistema de accountability. El apoyo y la construcción de capacidades es clave, pero la motivación. En la conversación acerca de la construcción de capacidades siempre se nos olvida
olvida la parte motivacional. Tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, años de desarrollo profesional. Cuando yo miro el sistema alemán también, que no tiene fondos para desarrollo profesional. Y es un desastre. Tenemos profesionales allí que están pidiendo información y que no la obtienen porque el Estado no tiene el dinero para hacerlo. En los Estados Unidos tenemos 20 años a nivel internacional de inversiones enormes en desarrollo profesional, para lo que no tenemos nada que mostrar como resultado. Yo creo que es un consenso. ¿Por qué tenemos tan poco para mostrar? Es que no, primero, la construcción de la capacidad no es la búsqueda de la capacidad. No se puede construir la capacidad si no se busca. La gente a la defensiva no busca capacidad. La motivación es lo primero, es el núcleo de todo el tema. ¿Cómo motivamos a la gente que ordinariamente no están supervisados en su interacción diaria con los alumnos? ¿Cómo los motivamos a buscar el desarrollo que necesitan para poder tener buena instrucción, para poder construir buena instrucción? Primero que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de nuestros exponentes, de los comentadores y de toda la asistencia. Y quisiera decir simplemente un par de palabras al respecto, recogiendo un poco la evidencia que han puesto sobre la mesa, la explicación de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. En este minuto estamos en una situación que va a impactar el desarrollo del sistema educativo de Chile por los próximos 6 años al menos, hasta que el Consejo Nacional de Educación vuelva a revisar las propuestas que se hicieron. Es altamente probable que muchas de las cosas que se propongan ahora no van a salir como lo esperamos, porque no lo hemos hecho antes tampoco. Tenemos evidencia internacional, pero no lo hemos hecho antes. En tercer lugar, tenemos un gran desafío en términos de capacidades instaladas en las escuelas, y con esto me refiero a capacidades docentes y a capacidades directivas. Curiosamente, ayer hablábamos con el profesor Mintrop de que tanto en Estados Unidos como acá, todos los estudios que tenemos de apoyo a la formación docente, programas tipo coaching, en donde uno esperaría que se elevaran bastante las prácticas docentes, que mejoraran bastante, mejoran solamente en 2 ámbitos: en la productividad de la sala y en el clima escolar o en el clima de la sala. Sin embargo, en los ámbitos que requieren una mayor profundidad pedagógica y de conocimiento disciplinar, no mejoran. Los profesores aprenden a través de las capacitaciones lo que uno supone que deberían estar haciendo ya. Entonces, es muy importante tener en la mira esas bajas capacidades, tanto para el sistema de aseguramiento de la calidad como para el sistema de apoyo, porque efectivamente, y aquí voy a coincidir con Harald, tú corres el peligro de tener a las escuelas 5, 4, 3 años en la misma categoría, a pesar de que su indicador de logro, cualquiera que sea el que se ocupe el final, haya aumentado un poco, porque tenemos además solamente 4 categorías que están definidas por ley. Entonces se puede traducir en un sistema que en vez de motivar, desmotiva. Y bueno, y quiero agradecer además la disposición de todos por haber participado en este seminario en un momento, creo, tan clave para las conversaciones de política educativa y del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile, y muchas gracias.